Avanzamos esta semana, 1.600 niños inmigrantes fueron reubicados por las autoridades federales de Estados Unidos en una zona desértica en Tornillo, Texas. Los niños que se alojaban en refugios en Kansas y Nueva York fueron trasladados a la medianoche a sus nuevas viviendas con la intención de evitar intentos de escape, según el gobierno. Defensores de migrantes denuncian que en estas casas temporales brindan educación no es obligatorio. Además, los pequeños que anteriormente compartían habitación con dos compañeros pasarán ahora a convivir con hasta 19 personas más en un mismo dormitorio. Expertos también alertan que el arbitrario cambio les produjo fuertes impactos psicológicos. Para hablar de este tema quiero saludar a Gabriela Castañeda, vocera de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos, quien nos acompaña desde El Paso, Texas. Ya la veo en pantalla. Bienvenida, una muy buena tarde. Gracias por atendernos. Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme. Gabriela, ¿está confirmado ese cambio hacia el hacinamiento que van a vivir estos niños migrantes que están en poder de las autoridades de los Estados Unidos con ese traslado hacia Texas? ¿Está confirmado, verificado? Sí, así es. Está verificado en Tornillo, Texas. Ahorita hay alrededor de 1.600 niños que se encuentran divididos en varias carpas. Estos niños, como ya mencionaban, no están recibiendo educación, no están recibiendo asesoría legal. Muchas de las veces no pueden ni siquiera tomar las llamadas o hacer llamadas con sus papás. Entonces, la Red Fronteriza por los Derechos Humanos hemos estado llevando a cabo varias protestas cada sábado. El día de hoy tuvimos otra protesta y estábamos exigiendo rendición de cuentas y transparencia por parte del gobierno. Estamos exigiendo que cierren el centro de detención y que reunifiquen inmediatamente a esos niños con sus familias. Ahora, si una organización como la tuya, Gabriela, quiere verificar, quiere tal vez llevar ayuda humanitaria a estos niños, ¿puede hacerlo o tienen alguna prohibición de ley, digo yo? No lo podemos hacer. De hecho, muchos grupos han querido llevar juguetes, libros, ropa, medicina, y el gobierno no le ha permitido a nadie entrar, ni a organizaciones no lucrativas, ni siquiera a miembros del Congreso. Los que han podido entrar al centro de detención no han tenido contacto con los niños y solamente se les deja saber lo que las personas que están dirigiendo el centro quieren que sepan. Entonces, es lamentable que estamos teniendo esto y el centro se quiere expandir hasta que tengan 4,000 niños ahí detenidos. Es algo aberrante, es algo que no podemos permitir. Son estas familias las que vienen huyendo de violencia, traen a sus hijos para darles una segunda oportunidad de vida y se encuentran con que en Estados Unidos sufren más violencia y los niños no pueden entender por qué, si vienen pidiendo ayuda, están siendo separados de sus padres a los que no han visto en muchos meses. Acaba de salir un reporte de que más de 400 padres de familia fueron deportados sin sus hijos. Y todo lo que ha provocado la política cero de la administración de Trump es un caos. Y obviamente hay organizaciones que se benefician del sufrimiento de estas familias. Todos los que contratan a los uniformados para que cuiden a los niños, los que rentan las tents, los que rentan los baños, los que rentan todos los servicios que pueden tener estos niños ahí. Y hasta ahorita se nos ha hecho creer que ellos están bien, pero un niño nunca va a estar bien a menos de que lo reunifiquen con sus padres. Entonces, eso es lo que estamos pidiendo, que cierren estos centros de detención, que para nosotros son campos de concentración. Nos pueden decir que ahí están muy bien, que tienen 3 comidas al día, que salen a jugar, pero no debemos de olvidar que es una cárcel en donde ellos tienen horarios muy estrictos y no es posible de que las familias vengan pidiendo ayuda y sean más violentadas aquí en el país, supuestamente que respeta los derechos humanos. Gabriela, ¿cuál es el argumento de las autoridades federales para trasladar a estos niños que estaban en otro tipo de refugio, en condiciones más humanas, para llevarlos al hacinamiento en Texas? ¿Cuál es el argumento que ellos esgrimen para hacer este traslado? No hay argumento, no hay transparencia por parte del gobierno. Nosotros tenemos una teoría de que ellos están moviendo a los centros, a los niños aquí al centro de detención en Tornillo porque obviamente no tienen todos los estándares que tenían en esas otras ciudades. No están obligados a darles educación. Entonces nadie tiene acceso a esos centros de detención y no sabemos en realidad qué es lo que está pasando allí con los niños. Lo que sí sabemos es que tienen que ser reunificados inmediatamente con sus padres. Otra de las teorías es de que los están moviendo aquí a la frontera porque ya se ha visto en otros casos que cuando te mueven a la frontera del interior es porque están preparándose para deportarte.
Nosotros pensamos que en los próximos meses vamos a estar viendo deportaciones masivas de estos niños. Muchos de ellos ni siquiera se presentan con abogado a las cortes porque no tienen dinero para pagar un abogado. Hay que recordar que los casos de asilo político cuestan hasta $20,000 y estas familias vienen huyendo de la pobreza. No van a tener $20,000 para pagar un abogado que los defienda. Entonces, aquí en El Paso, de 100 casos de asilo político que se presentan, 99 son negados. Así es que lo que les espera a estos niños es deportación masiva y nosotros queremos que se les dé una oportunidad en la corte de que se escuchen sus casos y sobre todo de que sean reunificados nuevamente con sus familias. Gabriela, quería preguntarte, ¿qué se sabe en el caso de estos 1.600 niños de los padres? ¿También están detenidos? ¿Algunos ya han sido deportados? ¿Cuál es la situación? ¿Eso se ha verificado? Así es. La mayoría de los padres todavía están detenidos y algunos de ellos ya han sido deportados. Entonces, al parecer, hay reportes de que se están comunicando con agentes de ICE de este lado que les están pidiendo dinero para entregarle a sus hijos. Entonces, las extorsiones ya empezaron. No estamos seguros si es que ICE está llamando o es otra persona que tuvo acceso a la información de ese niño y de los familiares que ya empiezan a extorsionar a las familias en Guatemala, en El Salvador y en otros lugares de Centroamérica. Gabriela, en medio de esta crisis que se ha vivido en Estados Unidos con el tema de los niños que han sido detenidos de alguna manera por las autoridades cuando intentan cruzar hacia Estados Unidos de manera irregular, sin documentos, se ha hablado de que en estas casas temporales donde son recluidos, no son unas prisiones, pero son unas casas donde los niños van a convivir y a vivir de una manera muy inhumana, infrahumana en algunos casos. Pero se habla también de ataques sexuales, de violaciones, de humillaciones. ¿Eso está ocurriendo también en Texas? Así es, y hay que recordar, muchas de las veces nos hacen creer que estos niños van a estar bien ahí, ellos no están bien ahí. Ese no es un campamento, como lo han mencionado algunos miembros del Congreso. Ese es una cárcel, esa es una manera que tiene el gobierno de Trump para decir, si tú vienes pidiendo asilo político a Estados Unidos, esto es lo que te va a pasar. Vamos a separarte de tus hijos, vamos a deportarte y es probable que no los vuelvas a ver. El trauma que se le está causando a estos niños es irreparable y van a pasar décadas antes de que ellos puedan recuperarse de esto que les está pasando. Ellos no saben por qué el venir a pedir asilo político, el venir a poder pedir ayuda a los Estados Unidos es un crimen para el país, porque así lo está convirtiendo la administración de Trump al separarlos de sus familias, al no permitirles hacerles llamadas, al no permitirles tenerlos juntos. Se nos dice que los niños que están allí son menores no acompañados. A este momento ya nosotros no podemos confiar en la versión de la administración de Trump después de tantas mentiras que nos han dicho. Se nos había dejado saber que ese centro de detención era temporal y que lo iban a cerrar, y ahorita nos estamos enterando de que tienen planes de hacerlo más grande y de poder tener allí a 4,000 niños. Entonces nosotros queremos la versión real. Nosotros queremos poder entrar ahí a esos centros de detención y hablar con los niños y no se nos permite. ¿Qué es lo que están tratando de esconder? Cada noche que pasa un niño ahí son $775 que paga el gobierno. Entonces, obviamente, estas agencias que están deteniendo allí los niños están ganando mucho dinero y están haciendo mucho dinero a costa del sufrimiento de la separación de los niños de sus padres. Gabriela, una última consulta porque te escuché decir que una defensa, una vez que como inmigrante irregular, ilegal, estás bajo la protección o en este caso bajo el mandato de las autoridades de los Estados Unidos, es bastante difícil costear el abogado. Es decir, cuando uno ve casos incluso de narcotraficantes que son detenidos en Estados Unidos, si no tiene cómo cancelar un abogado, el Estado se lo proporciona. ¿Para estos niños no hay abogados de oficio que puedan representarlos? No, para estos niños no, porque estamos hablando de casos de migración y los casos de migración los abogados los tienes que pagar para que puedan representarte. Otra cosa que está pasando aquí en nuestras fronteras es de que las familias llegan a Ciudad Juárez, por ejemplo, a pedir asilo político entre la frontera del Paso y Ciudad Juárez, y nuestras autoridades, los agentes de CBP, están a medio puente revisando papeles, y cuando ellos se enteran que hay familias que están tratando de cruzar para pedir asilo político, se les niega la entrada. No es como que estas familias se pueden quedar en Juárez y esperar, sino que ellos se desesperan y cruzan por el río. Obviamente es una política muy intencionada
de parte de la administración de Trump de lograr que las familias entren y no por el puente, para que entonces ellos puedan justificar estas agresiones y estas separaciones de familias. Quiero agradecer a Gabriela Castañeda, es vocera de la Red de Fronteriza por los Derechos Humanos, quien nos acompañó desde El Paso, Texas, en Estados Unidos. Gabriela, una muy buena tarde. Vamos a hacerle seguimiento al tema de estos niños. Un gusto. Muchas gracias.